Muy buenos días, tardes, noches o cuando sea que estén viendo esto el día de hoy y bienvenidos a una nueva transmisión de este espacio dedicado a la historia y de vez en cuando a otras cuestiones. El día de hoy vamos a hablar más de geopolítica. Vamos a hablar de un proceso que es realmente histórico, que tiene lugar en un espacio periférico de nuestra hermosa aldea global en la que vivimos, signada por el mundo basado en reglas, el orden internacional basado en reglas, para adentrarnos en la región del Sahel en África. Una región que ha dado mucho que hablar en los últimos años a partir de un proceso realmente singular en una época en la que pareciera que los horizontes de cambios estructurales estuvieran agotados. Así que para hablar de ello el día de hoy tenemos un invitado de privilegio, un amigo realmente de la casa, un amigo personal, que es el compañero, el camarada Kevin Bryan de Geográfica Historia, un proyecto de divulgación fundamentalmente en materia de geopolítica, pero también en historia y otras cuestiones, que tiene su anclaje principal en una página en Instagram que pueden encontrar como Geográfica Historia, aunque también está desembarcando de a poquito en YouTube, ahí siempre pendiente, lo queremos forzar a que le den más bola al canal. Eh, y no solo es un profesor de historia y geografía y un analista internacional ya reconocido que hace columnas para Canal 26 y otros espacios, además de ser docente, sino que ha escrito un pequeño libro, pero muy valioso, que se titula La Revolución de las Boinas, el proceso que quebró el dominio francés en África, sobre lo que está ocurriendo en Sahel. Y además tuvo la particularidad este libro de contar con dos prólogos. Uno de un gran hombre, que es el amigo Fernando Duclos, y otro gran hombre, que es Pablo Borda. Pero bueno, Kevin, ¿cómo estás el día de hoy? Amigo, ¿cómo va? Bueno, primero que nada, gracias nuevamente por esta posibilidad. Hacía bastante que no hacíamos ninguna transmisión Debe ser el en periodo más directo. prolongado en el que no hacíamos una transmisión en conjunta. Muchísimo, realmente muchísimo, pero bueno, también un poco se fue dando de esa manera y la verdad que muy contento también por poder estar acá compartiendo con vos esto. Y aparte que también, como vos mencionabas recién, fue parte de un proyecto del que vos también formaste parte, ¿no? En esta presentación en el prólogo y tus opiniones, la verdad que para mí fueron muy importantes y nada, me parece que es muy valioso que hayas podido hacer tu aporte en relación a cómo ves este ciclo también. No, para mí yo ya te dije, es un orgullo, es un privilegio y estoy muy agradecido por ello. Y además porque, para los que no ubican, Kevin sigue este proceso básicamente desde su proceso fundacional. De hecho, ocupa un lugar clave en la divulgación sobre este tema en lengua hispana. Así que es un gusto poder tenerlo acá y poder hablar de primera mano con alguien que se dedica a investigar esta cuestión y que muchas veces incluso es difícil encontrar buen material respecto en español. Así que podríamos empezar con una pregunta intensa, que es lo que vos sostenés. ¿Por qué podemos afirmar que está ocurriendo una revolución en el Sahel? Bien, en primera instancia, porque vemos distintos componentes de lo que tomamos como la definición clásica de revolución. Si nosotros nos basamos en la definición de Norberto Bobbio, que es esta definición de ruptura con el estatus preexistente, lo que ocurrió en el Sahel en términos políticos y en términos económicos se condice con una revolución. En primera instancia, porque nosotros vamos a ver que lo que es el dominio militar, por ejemplo, que Francia tenía en esta región, se va a romper en el periodo que yo cito en el libro. De hecho, yo digo que entre el 2020 y 2025, inicios del 2025, se produce el final de la Franca África, o sea, la presencia militar sostenida de Francia en África Occidental y en la región del Sahel. Casi como un efecto dominó que comienza en Mali y se extiende finalmente hasta Senegal, que este mismo año fue quien estuvo de alguna manera haciendo los actos ceremoniales para que las tropas francesas se retiren, ¿no? Entonces, nos encontramos primero con eso, pero al mismo tiempo también con un desafío a las estructuras preexistentes. Por ejemplo, la alianza militar del G5 Sahel, la CEDEAO, que es la Comunidad Económica de África Occidental, pero que en términos económicos era muy funcional a los intereses franceses. Esto va a llevar, por ejemplo, a la creación de la
Alianza de Estados del Sahel y posteriormente la Confederación de Estados del Sahel, o sea que no es solamente romper y queda un grupito de países aislados, sino que es romper y generar una estructura paralela, generar algo que de alguna manera represente una alternativa, es decir, no hay solo ruptura, sino que se genera algo nuevo y distinto. Y esto parte va a ser acompañado de una serie de reformas, de políticas económicas muy concretas, digo, poner fin a la presencia de empresas francesas o a los duopolios que existían en algunos casos, como con empresas británicas, con empresas canadienses que también operaban, desafiando esa estructura y buscando ¿qué? Buscando avanzar hacia la línea de nacionalizaciones, ¿no? Esa línea de nacionalizaciones que es hoy uno de los pilares en el proyecto ¿para qué? Para concentrar recursos valiosos que tiene esta región, uranio, oro, pero en términos nacionales, y que le permitan también proyectar a lo que es, de alguna manera, a mi entender, la pata fundamental que va a tener este proceso, si es que efectivamente se termina concretando en todos los sentidos, que es la ruptura en términos financieros. Digo, esta región todavía tiene una sola cuestión que le falta cerrar, que es la cuestión financiera, el franco CFA, la moneda que se emite en Francia. Bueno, para poder romper con eso, la nacionalización de recursos, la acumulación de reservas de oro y demás, es la primera pata para poder en algún momento concretar eso. Entonces hay una serie de rasgos que han llevado hoy a que la potencia dominante en toda esta región desde 1885 hasta la fecha ya no tenga la incidencia que tuvo. Son casi 150 años que tenemos ahí donde una potencia mantuvo ese control. Hoy ese control se ha resquebrajado, se ha roto y eso representa, a mi entender, una lectura para que podamos decir que este proceso es una revolución. Maravilloso, maravilloso y sintético. Kevin, cuando pensamos en la importancia estratégica de la región, ¿qué recursos, qué características tiene la región del Sahel? Bien, en general nosotros cuando hablamos de los recursos que estratégicamente tiene esta región, fundamentalmente son los recursos mineros. Es una de las regiones más importantes en términos minerales. África tiene mucha presencia en términos de recursos mineros, pero la región del Sahel sobresale fundamentalmente por la presencia de yacimientos de oro muy importantes, yacimientos de hierro en algunas zonas también muy importantes, el uranio, que es una de las fuentes de riqueza más destacadas también que tiene toda esta región. Y después encontramos otros recursos que por ahí un poco en menor medida, pero también sobresalen. Podemos encontrar litio, bien, encontramos otros recursos que son significativos y relevantes para el mantenimiento, para lo que es, mejor dicho, el desarrollo de esta región. Ahora, también es cierto que estos recursos en términos históricos, siempre estuvieron directamente bajo control de empresas extranjeras, ¿no? Y cuando me refiero a empresas extranjeras, me refiero a que prácticamente las tasas de ingresos que recibían los países en este sentido eran tasas del 2, el 3%, o sea que por cada cosa que se extraía, solamente los estados recibían el 2 o el 3%, ¿no? Entonces son tasas muy, muy, muy minúsculas que de alguna manera fueron un poco también generando este descontento. Con tasas tan ridículas, las potencias, vamos a suponer Francia, que siempre yo la tomo como referencia en esta región, pero porque hay un sustento para hacerlo. ¿Qué decía Francia? Bueno, está bien, quizás el porcentaje de ingresos es muy bajo, pero nosotros damos otro tipo de servicios, ¿no? Damos servicios invertimos en infraestructura en el país, aparentemente, invertimos también en la seguridad del país, digo, aportamos en lo que son operaciones antiterroristas en los distintos países y todo eso técnicamente no se cobra. Entonces es como que nosotros estamos prestando un servicio y obviamente tenemos facilidades para poder extraer esos recursos. Este fue un poco el gran negocio de Francia históricamente en esta región. Aprovechando, repito, que es una región que en cuanto a recursos mineros es fundamental. ¿Y por qué también es fundamental? Porque Francia, en términos de uranio, buena parte del uranio que utiliza en sus centrales nucleares, cerca del 50%, era proveniente de Níger. Bien, o sea, y Francia tiene 54 reactores nucleares, imaginemos. Entonces, de esos 54, la mitad dependían, por lo menos hasta 2023, del uranio de Níger. Entonces ahí tenemos una presencia fuerte. Y de las reservas que tiene, si uno ve el mapita de países con reservas de oro, Francia va a aparecer tercero o cuarto en cantidad de reservas de oro. O sea, aparece con una carga enorme. Y cuando uno después se fija, Francia no tiene minas de oro en sí mismo en su país. Entonces, ¿de dónde ha acumulado esas reservas de oro industrial? Bueno,
Ahí tenemos el oro de Mali, el oro de Burkina Faso, bien, de toda esta región que de alguna manera le proveyó con mucha generosidad, vamos a decirlo entre comillas, estos recursos que obviamente han beneficiado a las finanzas francesas durante décadas. Bueno, acá das con algo que me parece central. Vos mencionabas que lo que es la energía nuclear de Francia se alimenta fundamentalmente del uranio de Níger. Níger no es solo un país que está entre los más pobres del mundo o el amplio grupo, sino es un país que está entre los más pobres de África, que es la región más pobre del mundo, y sin embargo es esta paradoja, entre comillas, que es un país extremadamente pobre alimentando con sus recursos a la industria energética de una de las principales economías mundiales, un miembro del Exacto. o sea, el país líder, uno de los países líderes de la Europa continental. Exacto. Bueno, Ibrahim Traoré, que es el líder de Burkina Faso, lo sintetiza muy bien en un discurso emblemático que tiene él, donde dice, el uranio de Níger, dice, se ha extraído durante décadas y uno ve que las calles desde París a Ottawa están completamente iluminadas y uno va a Niamey, que es al fin y al cabo la capital de Níger, muy cerca están algunos de los yacimientos de uranio y hay zonas de Níger donde el suministro eléctrico no existe. Entonces, indudablemente, uno puede culpar, obviamente, a las élites de Níger, que indudablemente han sido también cómplices de la estructura de este sistema que permitía no solo ese vaciamiento, sino también que se mantuviera todo tan precario, pero también si existen esas élites y si esas élites estuvieron de alguna manera tan consolidadas durante décadas, es porque también era un negocio de Francia. A Francia le convenía que esta estructura se mantuviera y obviamente que la única forma de romper con esto no es muy difícil romperlo en términos democráticos, ¿no? Porque estamos pensando en regiones donde la cuestión del mantenimiento del orden, en términos generales, está muy supeditada a una presencia militar en muchas cuestiones, en muchas regiones, porque son países extensos, con zonas desérticas, que encima tienen problemas de inseguridad últimamente. Inseguridad, no estamos hablando de robo, estamos hablando de presencia de yihadistas y demás. Entonces estamos hablando de países que tienen unas fuerzas armadas que quizás no son precisamente muy fuertes, pero que tienen incidencia en algunas cuestiones de la vida civil. Entonces, esa es la única forma de haber roto en ese momento con las estructuras preexistentes. Porque claramente en el juego democrático que existía en el país cambiaban los mandatarios, pero las estructuras seguían siendo exactamente las mismas, digo. Y Níger mantenía la misma posición dentro de cualquier tablita de índice de desarrollo humano que uno ve. Níger, como vos mencionabas, Pablo, aparecía entre los últimos puestos. Y encima con una estructura económica y financiera que nunca cambiaba. Seguía todo supeditado al franco CFA, a la extracción de uranio en términos de prácticamente migajas que se les daba al gobierno nigerino y una élite nigerina que no se mantenía lejos, prácticamente disociada del pueblo común. Un país que cuenta con una de las mayores reservas de uranio del mundo, donde el 70% de la población no tiene acceso al suministro eléctrico, ¿no? Y eso es parte en responsabilidad de las élites locales, pero también de una Francia que nunca se preocupó en tratar de exigir algunas cuestiones. Digo, y exigir básicamente porque es el concepto, digo, Francia se presenta como una potencia civilizadora en ese sentido. Bueno, si se presenta como una potencia civilizadora, actuó como una potencia civilizadora del siglo XIX, no en términos plenamente imperialistas. Los países africanos son desagradecidos, como dijo Macron. Eh, Exactamente. Acá hay varias cuestiones para desandar. Vos planteabas para el que se esté interiorizando en esta cuestión, algo que es la reproducción del sistema en los términos institucionalistas. Hasta este momento había regímenes, entre comillas, republicanos o representativos, más o menos, no quiero decir limpios porque no necesariamente, o sea, marcados por la corrupción y otras cuestiones, pero existían. Y este proceso no se da en ese marco institucional, sino que se da a Exacto. partir de golpes militares. ¿Cómo es Exacto. esa seguidilla que viene transcurriendo? Bien. Hay, Primero hay que una es suerte de efecto dominó, ¿no? claro, claro. De hecho, ese factor es fundamental y es un poco también lo que yo después digo que le da título al libro. Digo, sin las boinas no podemos entender este proceso, porque acá lo que primero hay que comprender es que
generalmente, salvo el caso de Níger, que el caso de Níger va a ser muy particular porque de los 3 golpes de Estado va a ser el último, y va a tener el apoyo de lo que son los sectores más altos de las Fuerzas Armadas. En los demás, tanto en Mali como en Burkina Faso, no es que el apoyo es de los sectores más altos de las Fuerzas Armadas, son los sectores más bajos, son los suboficiales, son los sectores de precisamente la línea inferior, que van a respaldar en este caso, a Simi Goïta en Mali y a Ibrahim Traoré en Burkina Faso. Ahora, en el caso de Níger es distinto porque el que encabeza es quien estaba a cargo de la seguridad del propio presidente, que era Chiani, ¿no? O sea, él era general ya en ese momento y de alguna manera tenía toda la estructura íntegramente de las Fuerzas Armadas a su disposición. Entonces cambia. Ahora, es fundamental este apoyo de las Fuerzas Armadas porque es lo que le va a permitir dos cuestiones. En primera instancia, no solo la toma del poder, sino asegurar el poder de manera bastante rápida. Y esto, aparte, va a ser reforzado indudablemente de un apoyo civil, porque en otros casos se produce un golpe de Estado y ese golpe de Estado va seguido posteriormente de una resistencia que puede llegar a surgir rápidamente o, por ejemplo, de alguna guerra civil que puede explotar dentro de un país, ¿no? Por un golpe de Estado. Entonces, esto no ocurre, y no ocurre básicamente porque hay un apoyo de la sociedad civil también a este tipo de situaciones. De hecho, ocurre, uno puede ver las imágenes de cómo fue el golpe de Estado en Mali, vos vas a ver las calles de Bamako colmadas de personas, cuando Ibrahim Traoré realiza el golpe de Estado en 2022, vas a ver las calles de Ouagadougou totalmente colapsadas de personas que apoyaban a Ibrahim Traoré, y en 2023, por ahí cuando el golpe ocurre había mucho hermetismo sobre si había tenido éxito el golpe o no, después se concreta que sí, y rápidamente esta cuestión del intento de Francia de decir, bueno, cortemos esto de los golpes de Estado de Cuajo, vamos a intervenir militarmente en Níger, no genera un deseo de la población de decir, uy, que vuelvan a restaurar la democracia rápido. No, 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 no. Francia está moviendo los hilos atrás para que la CDAO, en este caso, intervenga y nos invada. Entonces, genera el efecto contrario. No genera un deseo de restaurar la democracia en sí mismo, sino que el efecto que genera es, vamos a fondo con este proceso, porque van a invadir nuestro país. O sea, es como que un poco que Francia termina de mostrar sus hilos, sus cartas en ese momento, y eso genera una cohesión en términos nacionales que se replica en los 3 países. Y eso es lo que de alguna manera sustenta esto, sin dejar de lado que el apoyo de las juventudes en los 3 ciclos es realmente muy importante. Y en el caso de Níger se notó, por ejemplo, en los enlistamientos que hubo para enfrentar esa hipotética invasión que finalmente después, por distintas razones políticas, los países de la CEDEAO terminaron postergando, ¿no? Pero esa cohesión de alguna manera se genera a partir de una serie de hechos y las Fuerzas Armadas juegan un rol fundamental en ese proceso. Bueno, ahí termina a ocurrir algo que me parece central, que es que a partir de este proceso de confrontación de Francia, la CEDEAO, la ECOWAS, contra Níger, se dan los primeros pasos hacia lo que sería la Confederación del Sahel. Vos mencionabas al principio que no es solo una cuestión de romper el orden anterior, sino de proponer un proyecto de integración, digamos, que no tiene precedentes en la región, una región históricamente sometida a Francia. Exacto. Yo siempre digo que dentro de lo que es este proceso, en líneas generales, la creación de la Alianza de Estados del Sahel es pura y exclusivamente responsabilidad de Francia. ¿Por qué? Porque si Francia no hubiese tomado la determinación de mover los hilos con la CEDEAO para invadir Níger, probablemente este proceso no se habría generado tan rápido. Es la inercia misma de la presión de Francia sobre Níger la que genera que Mali y Burkina Faso se terminen solidarizando primero con Níger, pero no es una solidaridad de palabra, es una solidaridad con apoyo material. Digo, Mali envía aviones, Burkina Faso hace lo mismo, despliegan tropas, o sea, hay una cuestión de solidaridad que por supuesto que después del otro lado iba a estar la Fuerza Aérea Francesa bombardeando y no iba a ser fácil, pero en la cohesión, en el pensamiento de esos pueblos, ya hay una lógica de hermandad.
¿Me explico? Que yo si tuviera que trazar un paralelismo, es como la solidaridad en la cabeza nuestra, por ahí como argentinos, que tuvo la cuestión de Perú en Malvinas. Digo, es más o menos pensarlo en esos términos. Es una solidaridad en tiempos de guerra que no hay nada más importante para un pueblo que eso. Cuando otro país en una situación de la que vos estás al límite, aparece alguien para darte una mano. Y eso lo ocasiona Francia, porque Francia es quien movió los hilos para plantear la posibilidad de invadir Níger. Si Francia no planteaba eso, probablemente el proceso hubiese tardado mucho más en generarse. La cohesión surge a raíz de una presión en términos imperialistas de Francia que decide mover los hilos en términos tradicionales. Y que los hilos, ¿por qué lo mueve? Porque la primera decisión que toma la junta que asume Níger, apenas asumen al día siguiente, lo primero que hacen es anunciar la suspensión de las exportaciones de uranio a Francia, ¿no? Ahí es donde Francia entonces empieza a mover los hilos porque dice, bueno, ya es una espiral de golpes de Estado, si no lo frenamos acá, indudablemente esto puede expandirse y puede generar una cohesión entre ellos, que se terminó generando igualmente por querer aplicar un manual que corresponde a políticas del siglo XIX y no del siglo XXI. Bueno, para antes de igual ir a los pormenores internos, a su vez, esto se enmarca en la región en un proceso que está llevando al cuestionamiento ya no solo por las vías de los golpes de Estado, sino incluso en la vía parlamentaria. Exacto. ¿En qué espacios o en qué países podemos ver ese proceso? Bien, bueno, eso también es muy interesante porque lo que comienza como un proceso de gobiernos de facto, hoy se extiende ya sobre gobiernos que tienen una connotación más en términos panafricanistas o más cercano al panafricanismo y que han llegado mediante una vía parlamentaria, mediante una vía democrática presidencialista plena, o sea, en cualquier caso. Y ahí tenemos el caso de Senegal, que fue el primero que abre las puertas el año pasado. Primero cuando llevan a Faye como presidente y posteriormente a Ousmane Sonko, que es hoy uno de los grandes referentes del panafricanismo en África Occidental, que se convierte después en primer ministro, arrasan en las dos elecciones, en la presidencial y en la legislativa. Después tenemos, bueno, el caso de John Mahama también en Ghana, que ahora está haciendo una nacionalización de varias minas de oro muy importantes también, entonces ahí tenemos otro caso relevante. Y después tenemos otros que se han dado en los últimos meses, ya no en la región del Sahel o en África Occidental, como por ejemplo podemos pensar más en el sur, tenemos Botsuana, tenemos Namibia, países que tienen economías mucho más estables, tienen un nivel de desarrollo también más considerable en términos generales, y eso también lo convierte valioso, porque siempre decimos en el Sahel es una de las regiones más vulnerables del mundo, y ahí se produjo, lo cual tiene lógica, pero también que estos procesos de transformación en términos democráticos se estén dando en países donde ya los índices de desarrollo humano son más altos, la tasa de redistribución, de hecho, por ejemplo, Botsuana es el país que tiene mejor redistribución en África de los ingresos. En Botsuana hay salud pública, hay educación pública, bien, o sea, son países que tienen una estructura ya mucho más concreta. Y en Namibia, por ejemplo, asumió hace poco Netumbo Nandi, que es la primera mujer que se convierte en presidenta en el sur de África y que una de las reformas que viene haciendo, por ejemplo, es esta cuestión de, a ver, todo lo que es la educación superior, terciarios, universidades y demás, que sea público, que sea gratuito, ¿no? Entonces, ahí hay también una serie de reformas que se vienen haciendo en estos países y que van en esta sintonía. Y claramente un poco que el ciclo de inspiración es lo que ocurre en el Sahel. No digo necesariamente que lo toman como modelo, sino que leen la coyuntura, leen que hay una coyuntura de cambio, de ruptura con el status quo preexistente y entienden por la vía reformista que es el momento de avanzar en esos cambios, ¿no? En este caso lo novedoso es que claramente es en un marco institucional y democrático dentro de un plano reformista. Bueno, hay que decir que cuando se piensa en golpes de Estado, inestabilidad, esta cuestión de la violencia en África, Uh eh, -huh. nosotros podemos ver en el marco regional un proceso que muchas veces lleva en direcciones contrarias. La cuestión que ha ocurrido en la República del Congo, en donde también las Fuerzas Armadas tienen presencia, pero termina yendo en otra dirección o terminan teniendo otras dinámicas. Así que me parece interesante plantear lo rupturista, si queremos acá, de un poder militar que no es el pretorianismo clásico que pensamos de repente, el caudillo militar que toma el poder de forma autoritaria y no tiene ninguna propuesta. Exacto.
Sí, de hecho África ha tenido muchos de esos dirigentes que han hecho golpes de Estado y después la propuesta es básicamente quedarse en el poder pero sin transformaciones reales, ¿no? Vos mencionabas el caso del Congo, que bueno, fue emblemático después de lo que fue el asesinato de Lumumba, tenemos ahí a CCCO, que fue, bueno, sabemos que estuvo muchísimas, muchísimas décadas en el poder y claramente fue llegar mediante una vía militar, pero sin cambios sustanciales para la población, no más un poco de amarillismo en los 70 organizando algún que otro evento deportivo y cambiarle el nombre al país, no mucho más que eso, ¿no? Que fue el periodo que se llamó Zaire. El Zaire. Pero, claro, pero fuera de eso no había mucho más, ¿no? Entonces, esto también es muy interesante porque hay un proceso rupturista que acompaña con una serie de transformaciones, que también hay inspiraciones, porque, a ver, eh, pensar lo que pasa hoy en Burkina Faso es muy difícil tratar de disociar de lo que fue, por ejemplo, la figura de Sankara en los 80. No se puede, no podés disociar de eso, porque al tener una experiencia que de alguna manera un poco que mueve los hilos, ¿por qué? Porque es una experiencia que pasó hace muchos años, pero que sigue estando muy presente, sobre todo en la gente que vivió, aunque sea algo de ese gobierno, y también con ese componente nostálgico. Yo siempre digo que Ibrahim Traoré es del 88 y a Sankara lo matan en el 87, o sea que él ni siquiera llega a tener un año, ni siquiera, cuando Sankara es asesinado. O sea que hay casi como una cuestión de continuidad, pero basado más en lo que es el componente nostálgico de lo que fue, ¿no? De lo que pudo haber sido, y de decir, bueno, agarremos todo esto y apliquémoslo. Eso va a ser fundamental. Y otra vez, las Fuerzas Armadas en este caso fueron fundamentales para poder concretar ese proyecto, porque hay un apoyo de esas Fuerzas Armadas hacia ese proyecto y hacia esa voluntad política en concreto. Bien, te quería plantear acá, hacia ahora vemos a el fondo de esas transformaciones, ¿qué incluyen en los distintos proyectos? Vos haces una distinción entre estos proyectos, el proyecto, si queremos, más revolucionario de Burkina Faso y más moderados que podemos tener en Mali o en Níger, sobre todo en Mali. Sí, sí. ¿Cómo diferenciarías o qué alcance tienen las transformaciones que se están impulsando? Que obviamente no podemos hacer todavía un balance, Uh-huh. sino que en todo caso es un análisis provisorio. Claro. Bueno, la situación para mí es la siguiente. Como vos mencionabas bien, yo creo que así como el caso de Burkina Faso encarna de alguna manera la parte más revolucionaria, sobre todo porque es la parte donde se están registrando las principales transformaciones en términos productivos. Y eso indudablemente marca no solo el protagonismo de un país, sino el desarrollo de su economía. Yo creo que hoy la pata más revolucionaria indudablemente es Burkina Faso y por eso también la cuestión emblemática que tiene Traoré como líder, como figura, aparte de que sin lugar a dudas también es el más joven de todos estos dirigentes. Después tenemos una pata que es como un punto medio, diríamos, entre lo que es la línea más revolucionaria que tiene Traoré y una línea más conservadora que tiene Assimi Goïta, que es el caso de Níger. Ahí lo tenemos a Chiani. Chiani ha avanzado en la nacionalización del uranio, Chiani ha avanzado en tratar de abrir y universalizar el acceso a la salud en un país donde la salud estaba totalmente privatizada. Vienen realizando algunos aspectos importantes que tienen que ver con diversificar la economía, es decir, bueno, tenemos uranio, bárbaro, pero no nos quedemos solo con el uranio, vamos a tratar también de potenciar otros, tenemos gas, tenemos petróleo, bueno, vamos a también trabajar sobre eso y vamos a mandar un mensaje claro, que no es que nosotros estamos cambiando una subordinación por otra. Entonces, nosotros queremos que vengan a invertir acá, bárbaro, vengan a invertir. Ahora, si vemos que las empresas, sean de China, por ejemplo, no están cumpliendo los cánones o lo que es la legislación local, nosotros nos plantamos como Estado. Y es lo que estuvo pasando en los últimos 2 meses, donde algunas de las empresas que extraen petróleo en Níger no estaban cumpliendo con algunas de las normativas de la ley interna del país. Y bueno, ¿qué hizo el gobierno de Níger? Dijo, se ajustan, les damos 40 días, se ajustan o se van. Digo, no hay punto medio. Obviamente, la ventaja con China es que China no te va a responder diciéndote te voy a hacer un golpe de Estado porque me estás amenazando. Generalmente los chinos se van a sentar a negociar y vas a alcanzar algún acuerdo. Y es lo que terminó pasando, ¿no? Porque ahora hace un par de días se anunció el acuerdo finalmente para que puedan seguir operando estas empresas. Pero eso demuestra que no es que hay una subordinación total, que con Francia indudablemente sí estaba.
Por eso yo también diferencio un proceso del otro. Digo, cuando me plantean a veces esta idea de, che, mirá que se está cambiando a Francia por China o por Rusia. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Obviamente que sí, hay potencias, hay presencia, y obviamente que si se va a Francia, ese lugar muy difícilmente lo va a ocupar otra potencia occidental. Entonces, sí, eso va a estar, pero el nivel, el grado de control que tenía Francia sobre todos los estratos de la vida política, social y económica de estos países era enorme. Y después tenemos una pata, finalmente, que es más por ahí moderada en un montón de cuestiones, que es el Mali. ¿Por qué digo moderada? Porque, a ver, indudablemente Mali ha puesto el foco de lo que refiere a su proceso en relación a tratar de recuperar todo el territorio que había perdido en los años anteriores frente a distintos grupos. Los grupos separatistas Tuareg, que es el Movimiento de Liberación de Azawad, por un lado, y las organizaciones terroristas como SNIM, el brazo de Al-Qaeda en el Sahel, o el Estado Islámico. Todo el eje prácticamente se volcó sobre eso, sobre poder recuperar las grandes ciudades que se habían perdido, Gao, Timbuktu, Kidal, etc. Y tuvo éxito, porque esas ciudades hoy están bajo control del gobierno de Mali. Ahora, eso de alguna manera también hizo que la parte del proceso productivo de Mali no avanzara en la misma sintonía. El proceso productivo en Mali va mucho más lento. De hecho, Mali recién ahora, de los tres, es el primero que está tratando de avanzar en una línea de nacionalizaciones. ¿Qué está queriendo nacionalizar? El oro. Ahora está en plena guerra, en pleno conflicto, por así decir, con la Barrick Gold, una empresa que conocemos bastante nosotros acá. De hecho, el otro día se dio un episodio medio caricaturesco, decían algunos, que fue que como están en pleno litigio, hace varios meses que está parada una mina de la Barrick y demás, ¿qué hizo el gobierno de Mali? Mandó un helicóptero y el helicóptero entró al yacimiento, cargó 1 tonelada de oro y se lo llevó. Bueno, que uno decía, bueno, le robaron el oro a la Barrick. Y es como, bueno, se da esta situación, la Barrick no roba oro en distintos lugares, no robó, claro. Entonces, bueno, se dio por ser una situación media caricaturesca. Pero Mali está tratando recién ahora de avanzar en eso, por eso digo que es el que viene un poco más lento y más moderado en todo este proceso, ¿no? Así que yo identifico esas líneas. En cambio, en Burkina Faso, poner la nacionalización fue muy inteligente. Digo, ¿qué hizo Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré no nacionalizó todas las minas de oro. Ibrahim Traoré hizo un estudio minucioso con su equipo donde se dieron cuenta cuáles son las empresas que tienen deudas con el Estado burkinés. Bueno, tenemos esta y esta. Listo. Vas, le presentás una carta, le decís, mira, tenés esta deuda con nosotros. Nosotros queremos que vos nos pagues. Son deudas muy grandes. ¿No nos podés pagar? Bueno, bárbaro. Entonces nosotros lo que tenemos, nos ajustamos a la ley de minería local. Vamos a avanzar en el proceso de expropiación, pero que es un proceso de expropiación que está contemplado en caso que la empresa misma reconozca que no puede pagar esas deudas. ¿Me explico? Y eso así empezó. Digo, Ibrahim Traoré empezó con 2 minas de oro nacionalizadas, que eran de empresas británicas que tenían deudas enormes, y después fue avanzando sobre otras empresas que también tenían deudas muy importantes. Pero es un proceso paulatino y que está muy explicado. Por eso, a diferencia del litigio que tiene Mali con la Barrick, vos no ves que haya un litigio de las mineras en Burkina Faso contra el Estado burkinés, porque el Estado burkinés se manejó de manera súper prolija en este tema. Entonces ahí se nota también que hay una planificación técnica en términos legales a la hora de poder avanzar en esta nacionalización, que en Burkina Faso viene dando sus resultados, ¿no? Porque ya a finales del año pasado el país logró tener sus primeros lingotes de oro propios, lo cual fue un hecho histórico para el país. Pero eso, de alguna manera, sintetiza un poco cómo son las líneas de trabajo. Bueno, ahí se da algo que es que no solo hay nacionalizaciones, sino que hay integración, tanto vertical como horizontal, con respecto Exacto. a la industria de la minería. Exacto, sí. Ahí es muy interesante ver cómo se fue dando esta serie de nacionalizaciones que aparte yo siempre digo que surge como una prueba piloto porque claro, a ver, ha habido antecedentes de nacionalizaciones, en África hemos tenido muchas. La cuestión es que muchas de esas nacionalizaciones han sido interrumpidas por golpes de Estado, han sido interrumpidas por distintos acontecimientos donde las potencias occidentales jugaron un rol muy importante. Entonces, siempre, en este caso, el que primero se animó a plantear este escenario fue Burkina Faso. Muy rápidamente le sigue Níger con el uranio. Y eso también es importante porque el hecho de que mientras un país está avanzando en la nacionalización del oro, el otro esté avanzando en la nacionalización del uranio, permite que
como son países vecinos, sea difícil para Francia, por ejemplo, en este caso que es uno de los perjudicados en la región, poder elaborar una estrategia sobre cada uno de los casos. Porque básicamente te están, por así decirlo, atacando al mismo tiempo, con dos nacionalizaciones en simultáneo. Entonces, eso también fue una estrategia muy interesante, muy inteligente a mi entender, y que le permitió a estos países poder avanzar en lo que están haciendo actualmente. Porque aparte no son nacionalizaciones que se limitan solo al sector minero. Níger, sin ir muy lejos, hace unas 3 semanas atrás nacionalizó el servicio eléctrico que estaba en cargo de una empresa francesa y que la empresa que tenía a cargo básicamente no solo la modernización del sistema eléctrico desde 2016 tenía a cargo, repito, con un país donde el 70% de la población no tenía suministro eléctrico, por lo cual evidentemente algo malo estaba pasando, algo mal se estaba gestionando. Y por otro lado también te nacionaliza el agua, que estaba también a cargo de una empresa francesa. Siempre que busques vas a encontrarte con que hay alguna empresa francesa metida. Es una cuestión que se repite en general. El único caso donde a veces no solo está Francia, sino que aparecen los ingleses, aparecen los canadienses, es con la cuestión minera, ¿no? Y una cuestión interesante, viste que todo esto te estuve mencionando, te mencioné a Canadá, te mencioné a Reino Unido, a Francia, no te mencioné a Estados Unidos. Básicamente porque Estados Unidos no es que no le interese la región del Sahel, sino que prácticamente las empresas estadounidenses no operan con mucha fuerza en esta región. Las empresas estadounidenses operan más podría decirte, en Ghana, en Sierra Leona, en Liberia, operan en todo ese sector. Ahí hay una presencia muy fuerte de Estados Unidos. Pero en la región del Sahel no tanto. Bien, entonces esto también nos muestra que estos países, aún hoy con estos gobiernos de línea revolucionaria, salvo por el altercado que tuvo el general del AFRICOM, que es en este caso Charles Barkley, que era quien estaba a cargo de las operaciones, del teatro de operaciones en todo lo que es África para los Estados Unidos, que hizo una declaración muy desafortunada diciendo que, bueno, que el oro de Burkina Faso de alguna manera lo está manejando Traoré como quiere y es para beneficio personal de él y de su grupo. No hay reformas ni transformaciones para el pueblo burkinés, salvo por esa declaración. En general, estos países no están confrontando discursivamente contra Estados Unidos. ¿Bien? Eso también es interesante. De hecho, si vos mirás, vas a ver que las delegaciones de Estados Unidos están teniendo relaciones normales con Mali, con Burkina Faso ahora, porque se está restableciendo el vínculo, y con Níger. O sea que no hay grandes problemas con Estados Unidos. El problema claramente es con Francia, sí, a quien ahí está todo enfocado, e incluso ni siquiera podemos decir con Europa en general, porque yo te podría mencionar que Italia sigue manteniendo sus operaciones en los 3 países y permanentemente tiene reuniones muy buenas. O sea que no es que hay saña contra Occidente, por así decir, que eso es una de las cosas que también escuché mucho. Es decir, es un proyecto donde se odia a Occidente. No, 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 no. La bronca es contra Francia y es una bronca que tiene sentido y tiene una justificación. Entonces, eso también es importante, porque yo noto que, por lo menos en algunos de los casos, sobre todo por ahí en el caso de Níger y demás, hay pragmatismo. Y ese pragmatismo es bueno, porque de alguna manera permite que no se construyan todo el tiempo enemigos, ¿no? Me parece, o por lo menos en mi apreciación personal. Sí, te iba a decir que de hecho el comandante estadounidense termina haciendo un pedido público de disculpas. Exacto. Después se realiza el pedido de disculpas público y a los 2 o 3 semanas renuncia después del cargo. Así que sí, parece que hubo también ahí un mensaje, como decir, bueno, metiste la pata un poco, o no sé, qué sé yo. Son cuestiones que a veces nos quedan a consideración nuestra, pero tal cual, fue así. Bien, ahora, ¿cómo se enmarca esto en la dinámica de poder global? ¿Qué relación, además de Estados Unidos y Europa Occidental, establece este bloque, esta confederación del Sahel con otros poderes? O por ejemplo, Bien, Rusia. Rusia. Bien. Bueno, como nosotros sabemos y venimos diciendo, hoy estamos en un contexto que algunos denominan como una especie de crisis sistémica. En este formato de crisis sistémica, lo que yo podríamos decir es que encontramos nuevos actores que han tomado fuerza, han tomado relevancia. Podríamos sintetizarlo en los BRICS como un concepto simplemente para ahorrarnos mencionar tantos países, pero hay una situación muy concreta. Esta región, como yo te mencioné, tiene una presencia muy débil de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos no tiene casi incidencia acá.
Si se rompe el status quo con Francia, indudablemente hay que buscar nuevos aliados o hay que buscar no solo nuevos aliados, sino nuevos socios, ambas. Los aliados para la parte militar, porque no nos tenemos que olvidar que estos tres países todavía siguen en conflicto. Digo, todos tienen una lucha permanente contra JNIM y el Estado Islámico. Los tres. No es que hay uno que escapó a eso, los tres. De hecho, este grupo, JNIM, opera también en otros países, opera en Benín, opera en articulación con Boko Haram, que está, por ejemplo, en Nigeria. Digo, es toda una región que de alguna manera está atravesada de manera crítica por la presencia del yihadismo. Entonces, indudablemente, si la presencia militar francesa ya no está más, vos podés articularte en términos militares, como hicieron estos países que han creado ahora el ejército confederado a partir de este año y que trabaja de manera articulada en la zona de la triple frontera de los tres países, pero con una particularidad. Tenés que comprar armamento, y ese armamento, ¿a quién se lo compras? Bueno, no se lo vas a comprar a Francia ya. Tenés que buscar un nuevo socio, un nuevo proveedor. Ahí es donde aparece no solo Rusia, sino que aparece también China, aparece Turquía. No me quiero olvidar de Turquía, que tiene un rol fundamental a la hora de abastecer de los drones que usan actualmente la Alianza de Estados del Sahel para operaciones antiterroristas. Son los drones que le provee Turquía, por ejemplo. Entonces tenemos presencia también de Irán a la hora de abastecer de algunos sistemas también antiaéreos. Bueno, varias cuestiones que son muy relevantes y varios países que tienen presencia. ¿Por qué se hace siempre, por qué se pone tanto el foco en Rusia muchas veces a la hora de decir, bueno, esto de cambiar una dependencia por otra? Básicamente porque Rusia sabemos que, sobre todo en Mali, produjo lo que fue el desembarco del grupo Wagner en su momento, ¿no? De hecho, este grupo ya como tal no existe, ha cambiado su nombre, el grupo de operaciones hoy tiene como el nombre que tenía el Cuerpo de África, ese es el nombre, que es muy parecido al que tenía en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los Africa Corps. Entonces, pero ¿cuál es la lógica que tiene en este caso? Que ya no es un grupo contratista, sino que en realidad es, vamos a decir, una extensión que está dentro del Ministerio de Defensa ruso. O sea, está, vamos a decir, institucionalizado ahora. Ya no es una empresa privada. Por eso digo este cambio. Ahora, es cierto que Wagner sirvió durante muchísimo tiempo en Mali, formó parte de las operaciones para recuperar muchas de estas ciudades y que brinda asesoramiento a los gobiernos de Burkina Faso y de Níger. Pero es una cuestión lógica, porque repito, estos países siguen en guerra. Están en un estado de guerra sostenida contra. Por el control del territorio, por el control de su propio territorio. No es, exactamente, por el control de su propio territorio. O sea, no es una guerra en este caso para conquistar, sino es una guerra para recuperar los territorios perdidos, que fueron muchos y que siguen todavía en parte controlados por estos grupos, porque no podemos dejar y desconocer eso. De hecho, mientras se realizan todas estas transformaciones económicas, uno no puede desconocer que son economías que siguen en guerra. Son economías donde, mientras vos estás haciendo toda esta revolución productiva, bien, de nacionalizar esto, etcétera, al mismo tiempo vos tenés a JNIM que te realiza esas ofensivas relámpago, donde lo que hace es, entra a una localidad, destruye todo lo que puede, te iza la bandera del Estado Islámico en una plazoleta que está ahí en algún poblado, saca fotos para viralizar, porque la idea es mostrar la debilidad aparentemente de los gobiernos, y automáticamente cuando el ejército o los batallones de voluntarios están llegando a la localidad, se retiran. Entonces cuando vos llegás no hay nadie. Esa ofensiva relámpago que realizan la vienen haciendo hace muchos años y eso también dificulta. No es una guerra convencional, es una guerra donde estos grupos entran, hacen pillaje y se retiran, entran, hacen pillaje y se retiran. Yo, a veces trato de trazar un paralelismo, pero como para que a veces se entienda. Acá en Sudamérica nos pasó en la historia de Sudamérica que vos, Pablo, conocés mucho más también sobre esto, así que cualquier cosa me corregís. Pero en los años 80, vos en Perú, por ejemplo, tenías a Sendero Luminoso, ¿no? Como una organización armada muy importante. Sendero Luminoso, por las acciones que realizó, lejos de ganarse el apoyo del campesinado, terminó organizando los rondistas, que eran estos grupos... Las autodefensas. Las autodefensas, exactamente. ¿Y qué pasaba con Sendero? Que Sendero a veces entraba en localidades, se tiroteaba, por así decir, con los rondistas, a veces morían algunos de ellos y demás, y cuando el ejército llegaba,
se retiraba Sendero Luminoso, ¿no? Es lo que pasaba, un poco era la modalidad que tenía. Entonces, esta modalidad, que yo lo traigo como un ejemplo, simplemente para entender que no es una guerra convencional, no es que el ejército de Burkina Faso se enfrenta sistemáticamente a JNIM. No, porque cuando vos los vas a enfrentar se genera el efecto de dispersarse, ¿no? De desaparecer rápido. Es más como una campaña de decir, entro, hago daño, causo terror, pillaje y me retiro, rápido. Eso también dificulta las operaciones en el terreno para los ejércitos regulares, porque es la gran dificultad que tiene la guerra contra el terrorismo, que las operaciones convencionales son complejas en ese sentido. Por eso lo que vienen implementando últimamente son los ataques con tecnología, con drones, con todo ese tipo de cuestiones, porque hoy el daño más severo a estas organizaciones se los podés causar con eso, con una buena inteligencia, con informaciones satelitales, que te las tiene que proveer alguien, porque estos países no tienen esa información. Ahí entra otra vez, ¿quién te provee esta información? Y bueno, y ahí te tenés que acercar con alguien. No le vas a pedir a Francia. ¿A quién le vas a pedir? ¿Quién tiene información satelital concreta? Y China o Rusia son los dos que te pueden dar una mano con eso. Entonces, digo, la coyuntura misma te termina llevando a que tengas que acercarte o tengas que tener algún entendimiento con alguna de estas potencias, porque si no, no podés avanzar en esos términos. Bueno, en los últimos días vos estuviste haciendo el seguimiento de otro conflicto, justamente por la cuestión de la moneda Exacto. de Burkina Faso con Francia. ¿Querés explicarnos los pormenores? Bien, bueno, Con sí, respecto, sobre primero, todo vos hablabas antes de la dependencia financiera. claro. Bueno, poniendo un poco de contexto y de marco general, lo que nosotros tenemos que entender es que incluso en la actualidad los países de la Alianza de Estados del Sahel todavía no tienen su propia moneda, siguen teniendo una moneda que Francia emite, que es el franco CFA. Esta moneda básicamente que surge en el periodo en el proceso en el cual los países se empiezan a independizar, ahí es el momento en el que Francia dice, bueno, vamos a reconocer la independencia política, pero vamos a generar un mecanismo de neocolonialismo. ¿Cómo va a ser ese mecanismo? Mediante la pata financiera. Vamos a emitir una moneda que estos países no pueden emitir por sí mismos, se la vamos a emitir nosotros generosamente desde Francia y lo que vamos a hacer es llevarnos parte de los recursos. Entonces, el 50% de los recursos que se extraían en todos estos países, sobre todo Mali, Níger, Burkina Faso, iban para Francia, y ahí tenemos entonces la concentración de uranio, de oro, todo lo que Francia pudo acumular durante décadas. Fue a costa de este sistema que no se puede entender si no visualizamos al franco CFA, que es básicamente el último reducto financiero que tiene Francia, por lo menos en África, y que sigue siendo uno de los grandes ejes donde la Alianza de Estados del Sahel ahora quiere posicionarse para luchar. Digo, porque ya logramos la expulsión de las tropas francesas, ya estamos avanzando en las líneas de nacionalizaciones, llega el momento que tenemos que, si queremos consolidar un hito revolucionario en su totalidad, tenemos que romper con la pata financiera. Y ahí nos encontramos con lo que estuvo ocurriendo en los últimos días, donde el bloque financiero que articula a los países que tienen esta moneda, que no son solo estos tres, tenemos Costa de Marfil también, tenemos a Togo, tenemos varios países, Senegal mismo, el bloque se llama WEMOA. Bien, este bloque, que existe hace muchos años, tiene la particularidad de que es el que regula, por así decir, algunas de las cuestiones financieras en relación al franco CFA. Hay una situación muy concreta que es que la presidencia de la UEMOA cambia cada 2 años. Desde que ocurrió esta serie de golpes de Estado, la presidencia la tuvo Costa de Marfil. En Costa de Marfil hay un gobierno, que es el gobierno de Ouattara. Ouattara es uno de los últimos grandes aliados que tiene Francia en la región. Y después de 2 años de mucha tranquilidad para Francia en relación al tema del franco CFA, llegó el momento de la rotación en la presidencia. Y ahora la presidencia tenía que caer en nada más y nada menos que en Burkina Faso, por rotación, que correspondía a Burkina Faso. Hay un problema, ¿no? Sabemos que Burkina Faso es el más combativo, es el más revolucionario de todo esto, y Ibrahim Traoré lo dijo muy claramente. Si nosotros llegamos a agarrar la presidencia, que es lo que nos corresponde por derecho, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reformar el estatuto, bien, de la UEMOA. ¿Para qué? Para que los países puedan acuñar la moneda que deseen. Si algunos se quieren quedar con el franco CFA, que se quede. Y los que quieran romper y avanzar con su propia moneda, que puedan. Bien, porque de momento no está esa cláusula. De momento vos estás en el franco CFA y te tenés que quedar con eso mientras estás en la UEMOA. Y Ibrahim Traoré dijo, vamos a reformar el organismo. Y ahí
Muy inteligentemente, Traoré lo que había hecho fue no solo quedarse con sus dos socios, Mali y Níger, sino mover los hilos, por ejemplo, con el gobierno de Senegal, que tiene ahí a Sonko y a Faye, que son partidarios de reformar bien el franco CFA, porque también Senegal quiere tener su propia moneda. Entonces, la idea era reformarlo, pero hay un problema, y fue lo que ocurrió en los últimos días. Hay una cláusula que apela Costa de Marfil, que es la cláusula democrática. Dice que la presidencia tiene que recaer según el orden de rotación que ya preexistía, pero siempre y cuando se cumplan las garantías democráticas e institucionales. ¿Y qué presenta Costa de Marfil? Dice, miren que Ibrahim Traoré no llegó mediante el voto democrático al poder, llegó mediante un golpe de Estado. Entonces, no puede asumir la presidencia. Y ahí es donde se armó el problema. ¿Por qué? Porque no lo dejaron asumir a Burkina Faso y porque ahora lo que Burkina Faso dice, bueno, está bien, no nos van a dejar asumir, perfecto. Se terminó la vía reformista. Vamos a romper directamente con la UEMOA. O sea, nos vamos a salir de la UEMOA. Y acá viene lo interesante. Cuando Ibrahim Traoré dice que va a romper algo, lo hace. Bien. Prometió que iba a romper con la alianza del G5 No es un Sahel. bluff. No, 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 no. Cuando dice que realmente va a quebrar una estructura y va a generar otra, lo hace. Primero, antecedentes concretos. La alianza G5 Sahel que le había construido en 2014 Francia. ¿No le dejaban a Mali asumir la presidencia? Perfecto, rompemos. ¿Y qué generaron? La alianza de Estados del Sahel. No vamos a quedarnos en la CEDEAO porque la CEDEAO nos ha condenado, nos quiso invadir, nos aplicó sanciones y demás. No nos van a levantar las sanciones, perfecto, listo, vamos a romper. Rompió con la CEDEAO y que crearon la Confederación de Estados del Sahel. Siempre que se prometió algo, no solo que se cumplió, sino que se redobló la apuesta y se generó algo alternativo. Entonces, ahora, con este movimiento que hizo Costa de Marfil con auspicio de Francia, de bloquear la presidencia de Traoré y de Burkina Faso, probablemente lo que van a tener los países de la Alianza de Estado del Sahel es la excusa perfecta para romper, no solo con la UEMOA, sino para definitivamente poder avanzar en su proyecto de moneda común, por el cual vienen acumulando reservas de oro, y definitivamente poder avanzar hacia una ruptura total con el status quo preexistente de Francia. Entonces ahí vamos a ver efectivamente si este ciclo, que tiene características de revolucionario, termina de concretarse ahora sí como una revolución hecha y derecha en todos los sentidos, rompiendo con absolutamente todos los pilares que se plantean. Bueno, como para ya ir pensando en redondear, porque ahí estamos llegando con el tiempo, ¿qué vislumbrás, además de esta ruptura, para el futuro del proceso? ¿O para dónde pensás que puede ir? ¿Cuáles son los temas pendientes? El más importante y el más complicado, a mi entender, es la cuestión del yihadismo. Sigue siendo el principal problema, básicamente porque, a ver, quizás Níger no es el que está más comprometido, pero Burkina Faso y Mali todavía tienen ahí una presencia muy fuerte de JNIM. Le han asestado golpes durísimos a JNIM, pero JNIM sigue, ¿no? Es como realmente una cuestión que se va renovando todo el tiempo y evidentemente eso puede ser lo que más dolores de cabeza le puede ocasionar. ¿Por qué? Porque obviamente al vos tener una economía que sigue volcada en parte, ¿no?, a esta cuestión de una guerra permanente, eso va socavando las finanzas de un Estado. Que gracias a Dios, vos mirás la tacita de crecimiento del 2024, del Fondo Monetario Internacional, para que no me corran con que lo presentaron ellos mismos. No, es la tablita del Fondo Monetario Internacional la que te dice. Te dice, Níger creció un 7% el año pasado. Burkina Faso creció un 5%, Mali creció un 4,8%. O sea, son economías que crecen más que la economía argentina, si vos te pones a pensar, en los porcentajes. O sea, son economías que se están desarrollando, están creciendo, pero eso no quita que tienen problemas de seguridad muy concretos y que van a tener que ver cómo pueden solucionarlos o ir disminuyéndolos. El principal desafío para mí es ese. Y el segundo es, de alguna manera, mantenerse en una posición pragmática. No girar, no cambiar, no alinearse necesariamente con una potencia, sino tratar de, bueno, mantener pragmatismo. A ver, hay que mantener un pragmatismo con China, mantener un pragmatismo con Rusia, mantener un pragmatismo con otras potencias emergentes, te mencionaba Turquía, etcétera, y
un pragmatismo o una relación cordial también con las potencias occidentales. En este término fundamentalmente me refiero a Estados Unidos y con el resto de la Unión Europea. Con Francia sí, te podés seguir llevando mal, total, no pasa nada. Lo importante es que vos no te pelees con toda la Unión Europea. Ahí sí vas a tener más problemas. Entonces, esa cuestión de mantener una agenda pragmática, de recibir a los distintos diplomáticos y demás, creo que puede ser una estrategia valiosa para que, los intentos de desestabilización no empiecen a ser permanentes en términos de estados moviendo los hilos atrás, ¿no? Porque la desestabilización de Jenin y de las organizaciones terroristas va a seguir, eso sí, pero me refiero a que solamente quede Francia de última como el sospechoso de querer mover los hilos para desestabilizar, que no se sumen otras potencias más, porque ahí, bueno, entramos en un terreno donde la incertidumbre que tiene este proceso es qué pasa si uno de estos gobiernos en algún momento cae por alguna situación. ¿Se mantiene todo el proceso? ¿Se trunca? ¿Qué pasa con la Confederación del Sahel? Bueno, hoy es una respuesta que no tenemos. Por eso digo que es fundamental no solamente poder seguir avanzando en los cambios que se están haciendo, sino mantener una política lo más pragmática posible. Si tenés un enemigo, que sea uno solo, no 20 enemigos al mismo tiempo, porque eso para países que están en una situación tan precaria o saliendo de una situación tan precaria, es un punto que puede llegar a complicarlos a futuro. Así que yo pondría mucho el eje en eso. Bueno, muchísimas gracias, Kevin, por venir el día de hoy. A todos los que quieran saber más o tener una visión sistematizada de este proceso, les recomendamos que compren La Revolución de las Boinas, del amigo Kevin Bryant. Libro prologado por su servidor, pero también por Fernando Duclos, también conocido como Periodistán. Kevin, ¿dónde pueden conseguir tu libro? Bien, bueno, en Capital Federal lo pueden conseguir en Librería de la Mancha, que queda Avenida Corrientes 1888, así que ahí lo pueden conseguir. Estamos mandando lotes casi todas las semanas porque realmente se está vendiendo mucho ya, así que contento por eso. En breve vamos a estar también llegando a algunos lugares del conurbano, bien, sobre todo a La Matanza, donde estuvimos ahí tratando de cerrar un acuerdo para que también llegue. Y después, bueno, Córdoba, Rosario también ya está disponible, en Rosario en Editorial Laborde, en Córdoba en El Espejo, en mi librería en Mendoza, bueno, estamos llegando, y en La Plata, que llegamos también hace unas 2 semanitas también, donde también tenemos librería Liegi y Mascaró, librería Mascaró. Ahí ¿Tienen estamos. alguna página para comprarlo con envío? Sí, para comprarlo con envío también está disponible. Entran a lo que es la página de Editorial Laborde. Desde ahí ustedes pueden comprarlo directamente, cargan su localidad, tienen que registrarse porque les pide un correo, obviamente para después poder hacer el seguimiento del pedido y pueden comprarlo desde ahí, tanto dentro de Argentina como fuera. Por eso personas de Chile, de Uruguay, de España, de México, de Colombia, donde quieran, también lo pueden adquirir sin ningún problema. Bueno, muchas gracias por venir el día de hoy. A los que están viendo esto, no olviden suscribirse a este canal, hacerse miembros si pueden y proceder a seguir al amigo Kevin de Geográfica e Historia en Instagram y en su canal de YouTube, así lo forzamos a que empiece a hacer informes semanales de geopolítica, que es lo que todos queremos que Kevin haga. Muchas gracias. Muchas gracias por venir el día de hoy, Kevin, y hasta la próxima. Hasta la próxima.